Las expediciones científicas tuvieron en su momento un papel muy importante en el conocimiento del mundo. ¿Qué papel siguen teniendo y cómo se desarrollan hoy esas expediciones científicas, a diferencia de las anteriores? Las expediciones de hoy en día, claro, se basan en el enorme desarrollo que ha tenido la tecnología y tantos campos en las comunicaciones, en la transmisión de la información que hoy disponemos, y están adaptadas a los tiempos de hoy en día. El disponer de herramientas como Google Earth o como la transmisión por correo electrónico o los viajes facilitados en la medida que están hoy en día permiten hacer cosas que antes eran imposibles, y a la vez que hay cosas que no requieren lo que antes era necesario, de ir físicamente a los lugares remotos, pero sigue siendo necesario ir a recoger datos, a cotejar ideas, a cotejar esos datos que recogen los satélites a distancia con la realidad existente, y a la vez que se hace eso, que requiere pues una preparación, una organización similar a como era antes en cierto modo, un espíritu también, ¿no? de enfrentarse a cuestiones inesperadas, sufrir incomodidades, romper barreras que se va encontrando uno, improvisar sobre la marcha. Se van a encontrar otras cosas que uno no esperaba. Es decir, hoy en día, y la ciencia requiere datos, requiere mediciones, requiere instrumentos a veces complicados, pero uno encuentra a veces cosas que no esperaba. Es decir, explorar e ir a esos lugares seguirá siendo siempre necesario y además va unido a la naturaleza humana. Uno se imagina al explorador como una persona muy preparada físicamente, que tiene que enfrentarse a situaciones difíciles. Sin embargo, el científico no tiene por qué estar preparado físicamente para eso. ¿Cómo se compagina? ¿Es necesario estar en forma y tener una preparación especial para ser un científico que explora? ¿O todos los científicos pueden explorar realmente? La exploración se hace en equipo, como tantas otras cosas, y hay gente que se ocupa de facetas diversas. Cuando los astronautas van a la estación espacial, el equipo que hay detrás es enorme, y van 1, 2, 5 personas. Naturalmente, unos tienen que pasar unas pruebas físicas distintas que otros, y unos tener unas capacidades técnicas que otros tampoco tienen. Entonces, no toda persona que hace posible una exploración necesita ser un atleta ni tener una gran resistencia física. Es verdad que hay facetas que sí lo requieren, porque los tiempos son largos, los desplazamientos, hay que estar sano, porque a veces una enfermedad o un accidente en un sitio remoto pues puede tener consecuencias muy graves. Es decir, en el equipo no todos tienen que tener esa forma física, pero hay exploraciones que sí lo requieren. Por si hay que ir a lugares profundos en el interior de la Tierra, o al espacio, o a los polos, a lugares remotos donde no hay hospitales ni médicos cercanos, a las altas montañas, a los desiertos, a las selvas. Son lugares donde se necesita, por un lado, tiempo, por otro, preparación física, pero sobre todo un espíritu capaz de llevarnos hasta allí. Y por último, en unos tiempos como los que hemos vivido, de crisis, que siguen estando, ¿cómo se ha notado esto en el desarrollo de proyectos de expedición científica, concretamente en España? ¿Ha habido restricciones? ¿Se siguen los proyectos? Porque son proyectos de largo plazo, imagino. Sí, hay proyectos de muchos tipos, ¿no? Hay grandes proyectos de costes enormes, años de preparación que requieren mucha inversión y una continuidad en el apoyo de ellos. Hay otros más pequeños que pueden durar un periodo de 2, 3 años. Incluso hay actividades que pueden ser privadas, pequeñas, que pueden unir una componente científica. Pero desde luego en estas etapas de crisis es uno de los campos que se resiente clarísimamente, tanto desde el lado oficial de los gobiernos y el apoyo a la ciencia, como de las empresas privadas y de los patrocinadores, pues que al haber menos actividad económica se restringe antes cosas pues que no son prioritarias en ese momento. Sin embargo, es muy importante no olvidar el papel que tienen las exploraciones y el continuar las investigaciones que llevan una trayectoria. Un corte brusco a veces en estas trayectorias supone la imposibilidad de poder volver a retomarlo. De eso se debe ser consciente, más la situación en la que se pierde la experiencia ganada, la pérdida también de jóvenes incorporados a esas labores de investigación. Son momentos difíciles que conviene tener la visión no solo inmediata, sino a plazo medio largo.